Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. El tema, hermanos, yo sé que a ustedes les gusta tomar nota. El tema yo le puse hoy, Abraham versus Lot. Abraham versus Lot. Son dos personajes conocidos en la Biblia. Abraham es el tío de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y entonces creo que hay algunas cositas que debemos de aprender de estos dos personajes. Los dos con la misma oportunidad. Me rehúso, hermanos, a hacer comentarios negativos de que Dios no llamó, que Dios solo llamó a Abraham y que Dios no llamó a Lot. Pero mis hermanos, la salida de Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos es exactamente lo mismo que nos pasó a todos nosotros, hermanos. Es como pasar de la esclavitud a la libertad o de las tinieblas a la luz. Y hermanos, a nosotros nos llamó el Señor igual que a Abraham también. Y nosotros llamamos a otros y nos traemos con nosotros a otros. Y hay otros que todavía nos toca traer. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham lo que hizo fue decirle a su sobrino: vámonos, vamos conmigo, vámonos en pos del Señor. Y al papá también, que el papá se quedó a mitad del camino es otra cosa. Más bien lo que yo veo, hermanos, es a un Abraham deseando que lo que él iba a experimentar de parte de Dios, que lo experimentara también su familia. Amén. Y entonces vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 12. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer dos versículos acá. ¿De quién será esta Biblia? Wow, el dueño de esta Biblia la lee. De verdad que le gusta leerla, porque la tiene marcada por todo lado y eso me gusta. La Biblia es para que la rayemos y todo eso, y marquemos y le pongamos colores. Las personas que leen la Biblia, que la escudriñan, que la leen, van por buen camino, hermanos. Esta es la Biblia, en ella dice que ella es inspirada por Dios, toda ella es inspirada por Dios. Dios nos habla a través de ella. Nada que nosotros digamos, si no tiene un fundamento aquí en las Sagradas Escrituras, deberíamos de creerlo. Todo debe tener como fundamento las Sagradas Escrituras. Y si alguien viene diciendo algo y dice, no, pero no lo puedo probar con la Biblia, pues hermanos, desechémoslo porque realmente es peligroso eso. En el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo acá es que seamos un sacrificio para Dios nosotros. Así como el holocausto que se ponía sobre un altar y se quemaba completamente para ofrecérselo a Dios, eso dice acá, hermanos, que debemos de ser nosotros, como un holocausto, un sacrificio. Nada más que aquel holocausto era un animal que se degollaba, que se mataba. La diferencia es que nosotros debemos de ser un sacrificio
vivo. De lo que nos está hablando acá es de consagración, de que todo nuestro ser esté consagrado a Dios, de que todo nuestro ser sea para el Señor. Y luego el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Casi todas las versiones de la Biblia no usan la palabra entendimiento, usa la palabra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nosotros, pues ya, hermanos, estamos acostumbrados a leer Reina Valera, pero como les digo, la mayoría de traducciones, por lo menos busqué como en 5 o 6, y no usan la palabra entendimiento, sino que hablan de la renovación de nuestra mente, de que nuestra mente sea renovada. Y entonces dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, voy a usar la palabra mente, de vuestra mente, pónganle ustedes mente ahí a la de ustedes también, para que comprobéis. La palabra comprobéis es para que pruebes, para que prueben, para que podamos probar qué quiere o qué necesitamos nosotros probar. Ahí dice, hermano, para que comprobéis, o sea, para que probemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé si alguna vez a ustedes les han dado a probar una comida. No una probadita y una cucharadita o esas que le dan a uno en los supermercados, hermanos, que a veces piensan que uno es una hormiga, ¿verdad? Y que con eso ya uno, que le dan a uno un plato y le dice: tome, pruébelo. Y hermano, y uno dice: wow, qué mano. Y uno termina comprando de aquello por la probadita que uno dio, por la probada. Y entonces, hermanos, la iglesia, el mundo entero, tenemos que probar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, la única manera de que nosotros la podamos probar o comprobar o experimentar es cuando nosotros renovamos nuestra mente. Y hermanos, y quiero decirles que la renovación de la mente nos toca a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que renovar nuestra mente. Así dice acá, si no lo pueden ver así, hermanos, pero así es como dice. La Biblia está diciendo que aquí hay una parte importante que a nosotros nos corresponde, y a nosotros nos corresponde presentar nuestro cuerpo, convertirnos en un sacrificio vivo para Dios. Y después de que hagamos eso, dice que nosotros, vuelvo a leer el verso 12, dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, que no nos hagamos iguales a este mundo, que no pensemos como el mundo piensa, que no creamos como el mundo cree, que no practiquemos como el mundo practica. Hay tantas cosas que el mundo, hermano, practica, que el mundo se está refiriendo a todo aquel que no es cristiano. Que no nos hagamos como ellos, que no seamos como ellos, que no pensemos como ellos, que no nos guste lo que a ellos les gusta, que no participemos de lo que ellos participan, que cambiemos nuestro pensamiento, que renovemos nuestra mente. Es interesante, mis hermanos, porque hay una versión de la Biblia que se llama el Nuevo Testamento interlineal, que es como muy literal, como muy apegado al texto original, el Nuevo Testamento interlineal. Casi a nadie le gusta leerlo porque realmente se lee muy raro, las cosas las dicen muy extrañas. Pero ahí, hermanos, este mismo versículo dice: no
os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero la palabra que usa para transformaos es esta. Dice, sino metamorfoseados, así dice. No os conforméis a este siglo, sino metamorfoseados por medio de la renovación de la mente. Necesitamos una renovación de la mente. O sea, necesitamos comenzar a pensar como piensa Cristo el Señor. La única manera, hermanos, para pensar como el Señor es cuando nosotros vamos a las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, son el pensamiento de Dios escrito. En la Biblia, hermanos, en la Biblia usted va a encontrar el pensamiento de Dios, pero nada más que está en palabras. Me estoy tomando sumamente en serio, pero así más serio y con más carga que nunca. Algo que el Señor me habló hace unos días atrás, que se los he venido diciendo, y el Señor me dijo, ayúdalos a creer, ayúdelos a creer. Y yo me estoy tomando extremadamente serio esto, hermanos, de ayudarlos a creer. De verdad, quiero ayudarles a todos ustedes, hermanos, a creer. Y esto que vamos a hablar, hermanos, de la renovación de nuestra mente, tiene que ver con esto. El libro de Romanos es interesante. El libro de Romanos es como el libro del Éxodo. Nos habla a nosotros, es como el Éxodo que viene hablándonos de la obra de Cristo con cada uno de nosotros. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 12, ya Él ha hablado, hermanos, de la esclavitud del hombre, ya Él ha hablado de la salvación, ya ha hablado de la venida del Espíritu Santo y todo eso. Y ahora llegamos al capítulo 12 y ahora nos dice Él, el mismo Señor, que tenemos que cambiar, renovar nuestra mente. Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que pensemos como piensa Dios, porque la única manera, hermanos, de experimentar la buena voluntad de Dios es que nosotros alineemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Eso es lo que dice acá. Dice, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios. Hay tantas cosas, hermanos, ahora que yo les decía que estaba orando por los que estaban enfermos acá. Hay ideas rarísimas, pensamientos de predicadores muy feos, ¿verdad? Algunos piensan que las enfermedades Dios las manda y que sirven para purificar al hombre, por ejemplo. Entonces, hermanos, si eso es así, orar por los enfermos es una rebeldía en contra de Dios. Estaríamos en total rebeldía en contra de Dios y estaríamos pisoteando la sangre que Cristo derramó. Estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Que ninguno de ustedes piense, hermanos, que Dios necesita mandar una enfermedad para purificarlo a usted, para hacerlo más bueno. Y si escucha a alguien, hermanos, así, si no le gusta pelear, váyase calladito y no diga nada. Porque hay gente que piensa en eso, hermanos. Y podríamos hablar de muchas otras cosas más. Que hasta decimos a veces, bueno, si vamos a orar, si la voluntad de Dios es sanarlo, Él lo sanará. No, la voluntad, hermanos, la voluntad de Dios es sanar. Lo que pasa es que esa voluntad se tiene que experimentar. Y aquí está el trabajo de todos nosotros los que predicamos. Porque a nosotros nos toca predicar el evangelio como hay que predicarlo, el verdadero evangelio del Señor, para que nosotros creamos como Dios cree, y así es como el pensamiento va cambiando. Yo comienzo a aceptar, hermanos, lo que Dios quiere darme, lo que Dios quiere que yo tenga, y entonces
lo que sigue es que experimentemos, como dice ahí, la buena voluntad del Señor. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Yo quiero que usted lo diga, hermano, que usted lo repita. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Dígalo fuerte. La voluntad de Dios es buena. Dice ahí, ¿verdad? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón. Dios es amor. Dios nos ama. Comienzo con esto, hermano. No renovar la mente o renovar los pensamientos, la manera de pensar, hermanos, es de vital importancia, sumamente importante. Debemos de tener a esto se le llama mentalidad, una nueva mentalidad. Es que comencemos a ver las cosas diferentes. Es que comencemos a ver, hermanos, que comencemos a ver posibilidades. Pero mentalidad tiene que ver, de hecho apunté, hermanos, quise apuntar el significado de esto, de mentalidad. Mentalidad significa estado de ánimo o forma de pensar, el estado de ánimo. A veces, hermanos, nos sentimos apachurrados, desmotivados, nos sentimos derrotados, fracasados. Esa es la condición del hombre sin Cristo y lamentablemente es la condición de muchos hijos de Dios también. Y entonces es porque no tenemos la mente de Cristo, la mentalidad del Señor. Y entonces experimentamos derrota, frustración, depresión, ansiedad. No sé si habrán escuchado de pastores que se suicidaron. La gente cuando se suicida lo hacen porque se sienten depresivos, caen en una depresión, en una derrota, no ven solución para nada, no ven salida para su situación. No sé si a usted le habrán pasado pensamientos de muerte también, así de mejor no viviera más, mejor para qué vivir. Se siente, hermanos, que hay cosas que usted dice, ¿qué hago? No le vemos solución a los problemas y a veces nos resignamos a vivir en un estado de derrota porque no hemos cambiado nuestra mentalidad, porque tenemos una mentalidad que no es la mente de Dios. Mentalidad, hermanos, es un estado de ánimo o forma de pensar y debemos cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Dónde encontramos los pensamientos de Dios? Aquí están, hermanos. Él los escribió, los deseos, aquí se le llama la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y no hay manera de experimentar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a menos de que cambiemos nuestros pensamientos, hermanos. No hay otra manera. Solo cuando cambiamos nuestros pensamientos. Y también la palabra mentalidad es también identidad. También es tener la identidad de un hijo de Dios. Ok. No sé, hermanos, pónganme cuidado. No se trata solo de salir de la potestad de las tinieblas. No se trata solamente de nacer de nuevo, hermanos.
Cuando nosotros leemos el capítulo 3 del libro de San Juan, dice Jesús, hablando con Nicodemo, Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Paso número 1. Hay que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Vemos el reino de Dios. Comenzamos a ver el reino de Dios, y el reino de Dios lo comenzamos a ver aquí, en las Sagradas Escrituras. Comenzamos a ver, hermanos, a leer pasajes lindísimos de la Biblia, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, por decir algo. O el Salmo 1 dice, ¿cómo es que dice ese salmo? O el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Y comenzamos a ver el reino de Dios, comenzamos a ver algo que no habíamos visto. Comenzamos, hermanos, a oír de cosas que nunca habíamos escuchado. El reino de Dios no es un lugar donde usted y yo vamos a ir. No es que nos tenemos que morir para ir al reino de Dios. El reino de Dios es un estado, lo apunté. El reino de Dios no es un lugar, sino un estado o una dimensión espiritual. La Biblia habla de los de arriba, de estar arriba, habla de los espirituales. El hombre espiritual no es igual al hombre natural. Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Entonces el reino de Dios es un estado espiritual, es una dimensión diferente, más alta, más elevada de todo el resto de la humanidad. Cuando uno nace de nuevo, uno comienza a ver eso. Y comenzamos a emocionarnos, hermanos, cuando leemos historias. Yo me voy a proponer nunca hablar de un Dios del pasado que hizo cosas. El libro de los Hebreos dice que Dios está presente, pero estando ya presente Cristo, el mismo, hermano, que hizo, ese está presente hoy para hacer. Si vamos a hablar del pasado es solamente para inspirarnos, nada más. Pero tenemos que creer que Él está presente. Diga conmigo, Cristo está presente. Él está presente. ¿Dónde está presente? En usted, en mí. Él está presente. El mismo de ayer, Él está presente hoy. ¿Ven cómo estamos ya comenzando a cambiar pensamiento, hermano? Ojalá que usted lo pueda creer, que Él está presente y que Él es el mismo de ayer. Él es el mismo, el que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, el que anduvo, hermano, levantando caídos, el que no vino a condenar ni a señalar, sino a levantar del polvo al pobre, el que vino, hermanos, a hacer a los hombres nuevas criaturas, el que vino a libertarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, está presente hoy. Él no quiere que ninguno de sus hijos esté bajo ninguna situación de las tinieblas. Él no quiere que estemos bajo ninguna enfermedad, que Él no quiere que estemos bajo ningún pecado. Él no quiere ni siquiera que nosotros vivamos en la pobreza. Son los católicos los que hablaron de hacer un voto de pobreza, que por cierto no lo cumplieron. Pastor, entonces Dios quiere que prosperemos. Sí, Dios quiere que prosperemos. Por toda la Biblia hay eso. Si no, todos estos hombres que nosotros hemos hablado en algún momento acá, que los leemos en la historia, algunos empresarios muy ricos
y que fueron muy pobres, que llegaron al Señor. Y yo puedo hablar también, hermanos, de que el Señor, una cosa es que el Señor nos prospere, una cosa es ser multimillonario y otra cosa es que nosotros seamos prosperados por Dios. Infinidad de testimonios yo he leído en mi vida, hermanos, de hombres, cómo Dios los levantó, cómo Dios les ayudó, cómo Dios, hermano, los sacó de la miseria, los sacó de la pobreza y los puso sobre la peña y les comenzó a dar una vida próspera en todos los sentidos. De hecho, el primer mensaje que Cristo predica después de que fue al desierto y venció a Satanás en el desierto, porque él venció al diablo, ¿se acuerdan, hermano? Bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Yo no hace mucho prediqué eso, hoy hace 3 semanas que yo prediqué eso. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Y Jesús venció a Satanás, no cayó en ninguna de las tentaciones. Y cuando él regresó, el primer mensaje que él predicó en el libro de Lucas capítulo 4, se lo encuentra usted, creo que es el versículo 18, si no me equivoco. Lo primerito, pero así, lo primero que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice, o sea, me ha autorizado, me ha puesto como la voz de autoridad, como el más poderoso en todo el universo. Realmente ahí teníamos al hombre más poderoso en aquel momento. Se llamaba Jesús, el Cristo, el que murió y resucitó. Y luego de que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dijo, para dar buenas nuevas a los pobres. Alguien diría, sí, pero a los pobres de espíritu, pero deberíamos de entender eso. Porque, hermano, cuando se habla de pobre está hablando de indigentes. Está hablando de gente caída, de gente que está arruinada, de gente que está en un estado de mucha necesidad. Dice, yo he venido para darle las buenas noticias a ustedes. Cuando aquella gente comenzó a escuchar eso, hermano, ellos no estaban acostumbrados a oír eso. El mensaje de los fariseos, el mensaje de los sacerdotes de su tiempo, de los religiosos de su tiempo, era un mensaje horrible de condenación, de esclavitud, de llevar cargas, de poner cargas sobre los hombres, de condenación, de acusación, de maltrato, de humillación. Decía, si la hace hay que matarlo a pedradas. Si la mujer la encontramos en el adulterio hay que matarla a pedrada. Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a traer una buena noticia. Y yo quiero decirle a ustedes hoy, hermano, que si usted comienza a creer que Él quiere levantarte, que Él quiere que usted salga de su miseria, Él lo va a sacar. Él lo va a sacar. Él lo va a levantar, porque él vino a eso. Estamos hablando de la renovación de nuestra mente. De eso estamos hablando. Y nos toca en gran parte a los predicadores, Alex y predicadores que hay acá, ayudar a las personas a cambiar su manera de pensar, a que tengan pensamientos de bien. Porque ¿cómo son los pensamientos de Dios? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? ¿Pensamientos de qué? De bien. Amén. Amén. Y entonces, mis hermanos, no se trata solo entonces de salir de la potestad de las tinieblas, porque la Biblia dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ok, eso ha sucedido. Posiblemente muchos hoy, hermanos, también están experimentando eso.
Pero, hermanos, una cosa es salir de la potestad de las tinieblas, y aquí es donde yo, hermanos, donde he comenzado a ver y a entender que hay muchas personas que sí salieron de la potestad de las tinieblas, pero no han entrado al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, sí nacieron de nuevo. ¿Y qué tiene que ver esto con Abraham y Lot? Porque Lot es ese modelo, ese ejemplo, esa figura. Lot salió, sí, Lot sí salió de Ur de los Caldeos, pero Lot no entró. Lot se quedó afuera. Porque, hermanos, el entrar ya es como una decisión de nosotros. No es una imposición o no es una obra soberana que Dios va a hacer sobre nosotros. Cuando Israel salió de Egipto, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, pero la mayoría no pudieron entrar a la tierra prometida, al reino o al reino de la luz. No pudieron entrar. ¿Y saben por qué fue que no pudieron entrar, hermanos? La Biblia dice que por incredulidad. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben de dónde viene la incredulidad? La incredulidad muchas veces viene porque no nos enseñan la verdad. Entonces, hay muchos que no son incrédulos. Jesús se sorprendió con muchísima gente que no eran que ni siquiera eran israelitas, como por ejemplo un centurión, y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Israel era Jacob. Y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿por qué se le destapó una fe a este hombre? ¿Por qué? O por ejemplo una mujer sirofenicia, que era una inconversa, totalmente pagana. Y también esta mujer, hermano, Jesús la alabó y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esas personas, hermanos, oyendo a los fariseos, oyendo a los sacerdotes de aquel momento, oyendo a todos esos escribas y fariseos de aquel entonces, no pudieron, hermanos, ellos no pudieron despertar en ellos esa fe para que ellos pudieran también experimentar la buena voluntad del Señor. En el momento en que el centurión, hermanos, creyó, este hombre comenzó a experimentar la buena voluntad de Dios, la sanidad de su hijo, de su esclavo. En el momento, hermanos, en que la verdad fue predicada, cuando se les explicó claramente la obra de Cristo, quién era el Señor, la gente comenzó a experimentar eso que dice ahí, la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Dios quiere, hermanos, esto. Hay millones de personas en el mundo, pero millones de personas que no quieren ir a las iglesias, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el mensaje que se predica o es un mensaje fantasioso lleno de fábulas como los profetas modernos o lleno de un mensaje de condenación, de acusación, de humillación, de menosprecio, etcétera. Una vez leí en un libro, hace tiempos, hermano, leí un libro y este hombre andaba predicando en los barrios pobres allá en Corea, y llegó a la casa, a una casa, eran tugurios, lo que habían ahí eran ranchos nada más, y andaba predicando él ahí. Y había una mujer, dice que esta mujer estaba lavando ropa metida afuera, así, no tenía ni siquiera un lugar honesto para lavar la ropa. Y dice que esta mujer estaba ahí y él se acercó y le dijo que si le permitía hablar con ella. Y dice que él la miró y le dijo, mujer, si usted no se arrepiente, a usted se la va a llevar el diablo y usted se va a ir al infierno. Según él, eso era predicar el evangelio. Y entonces la mujer dice que lo miró con los ojos rojos y le dice, ¿cuál infierno? Ya yo estoy en el infierno. Y su esposo era un alcohólico que todo el dinero se lo tomaba en guaro, en licor.
Sus hijos eran drogadictos, 3 hijos drogadictos. No había a veces que comer. No tenían cama para dormir, dormían en el suelo, a veces comían, a veces no comían. Y viene este predicador, hermanos, a decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno. ¿Quién quiere escuchar a alguien así? Dígame. ¿Quién quiere escuchar, hermano? ¿Qué mensaje necesita una persona así, hermanos? ¿Qué mensaje necesita las personas, hermanos? Ese tipo de personas y la mayoría de la gente de este planeta. Hay un montón de personas que tienen mucho dinero, pero no son prósperos, no tienen la prosperidad que viene de Dios. Y nosotros, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Pero si nuestra mente, si nuestros pensamientos no son cambiados, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder llevarle esperanza a este mundo? Cuando Cristo vino, hermanos, una luz se encendió. Dice la Biblia que cuando el Señor apareció, se dice de tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, dice por ahí en el libro de Mateo, camino del mar al otro lado del Jordán, o sea, fuera de las fronteras de Israel. Dice, la tierra que estaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz que vieron, hermanos, fue al Señor y el mensaje del Señor. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Por ejemplo, no vino a condenar, no vino a señalar, no vino a anunciar el infierno, vino a sacar a la gente del infierno más bien. No vino, hermanos, a amenazar, sino a libertar de la amenaza. No vino a poner yugos de esclavitud, sino que vino a podrir los yugos de esclavitud. A este hijo de Abraham dijo que el diablo había esclavizado, no había que libertarla, que desatarla, aunque sea día de reposo. Más bien el día de reposo es el día de libertad. Y así podríamos seguir diciendo, hermanos. Tenemos que comenzar, hermanos, a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que a renovar nuestra mente. Cuando la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, se refiere a esto, hermano. Una nueva criatura es una persona que piensa como Dios, que cree como Dios, que desea lo mismo de que Dios desea, que no puede ver la necesidad sin que ella se conmueva en el corazón. ¿O me van a venir diciendo que es otra cosa? ¿Que ser una nueva criatura es otra cosa? Ser una nueva criatura, mis hermanos, es alguien que está pensando igual al Señor. ¿Y cómo hacemos para pensar igual al Señor? Hermano, la Biblia nos ayuda para que cambiemos nuestros pensamientos, para que, como decía esa versión, para que seamos metamorfoseados, o sea, convertidos, pasar de gusano a mariposa. Me parece que hay muchos que hemos tenido una mente de gusano, que nos hemos visto como gusanos. De hecho, ¿Ale se acuerda a alguien que dijo que él era un gusano? ¿Ah? Metamorfoseados, dice, para los que me ven por internet, dice el Nuevo Testamento interlineal, para que seamos metamorfoseados, o sea, cambiados de tinieblas a luz, de muerte a vida. Y para, usando un lenguaje que podamos entender más fácil, pasar de gusano a mariposas. ¿Sabían ustedes que las mariposas antes de ser
de tener la metamorfosis, eran gusanos, era una oruga feísima. Nadie se imaginaba que ese animal se podía convertir en una hermosísima mariposa de muchos colores. Hay algunas mariposas, pero de verdad preciosas, lindísimas. Hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros seamos metamorfoseados, o sea, que cambiemos esa manera de pensar que es la que nos hace feos, horribles. Qué horrible encontrarse con ese pastor que les digo que andaba evangelizando. Una mujer, hermano, con un hombre alcohólico, con sus hijos drogadictos, donde muchas veces no comían, donde tenían que dormir en el suelo, donde la policía cada rato llegaba a la casa. ¿Qué necesitaba ella, hermanos? Un mensaje de esperanza, un mensaje como el que Jesús predicaba, de buenas nuevas para los pobres. ¿Sabe qué? Yo he venido para sacarte de tu esclavitud. Yo he venido para que conozcas la verdadera vida. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Yo he venido a sacarte de tu pobreza en todos los sentidos de la vida. He venido a sanar todas tus enfermedades. He venido a llevar todas tus dolencias. He venido a cambiar el hombre en una nueva criatura. Pronto la gente querrá venir a esta iglesia, se los aseguro, porque pronto vamos a ver a muchos hermanos de acá, y a conforme vayan llegando, los vamos a ver cambiados, hermanos. Y ustedes se van a convertir en líderes, ustedes los líderes, hermanos. Necesitamos líderes que infundan esperanza a este mundo que está tan mal. En este mismo momento ha de haber una madre llorando, hermano, allá en una casa. Debe haber, hermanos, un padre desesperado, un esposo dolido, una esposa dolida. Han de haber niños maltratados, abusados, violados, tocados. Algunos hermanos que no hayan cómo pueden salir adelante. No me alcanza el dinero, no alcanza. Otro que quebró su empresa, su negocio, y que no haya qué hacer. Por todos lados hay gente así. Y la buena nueva es que el Señor quiere no solamente sacarlo de la esclavitud, sino meterlo a una vida nueva. Y les decía que no se trata solo de salir de la potestad de las tinieblas, sino de entrar al reino de la luz. O sea, entrar a la misma dimensión de Dios, al mismo nivel del Señor, a que tengamos sus mismos pensamientos. Cuando nosotros pensamos que Dios es bueno y que Dios quiere sanar, libertar, transformar, hacer nuevas todas las cosas, y comenzamos a pensar en eso y a hablarlo y a decirlo, hermano, estamos próximos a ver la gloria de Dios como no la habíamos visto. Dios es bueno, hermanos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quisiera que viéramos, hermanos, un momentito en Tercera de Juan. Vamos al libro a estas cartas que escribió el apóstol San Juan. San Juan era uno de los discípulos que tenía una comunión muy, muy íntima con el Señor. A mí no se me puede olvidar, hermanos, el día que Cristo vino a mi corazón. Lo tengo presente, claro. El Señor me sacó
realmente del sepulcro. Yo estaba muerto y el Señor me sacó de ahí. Yo les he contado la historia a ustedes, hermanos. Tenía 2 pantalones, 2 camisas, 2 calzoncillos y unos zapatos que me les faltaba un tacón a uno. Eso era mi patrimonio, esa era mi riqueza. Eso era lo que yo tenía. Y de ahí en adelante, hermanos, comenzó el Señor a hacer una obra muy grande, una obra que no se ha terminado. Y estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, también experimentaron algo parecido. Y estoy seguro que Dios va a hacer cosas con ustedes muy tremendas, hermanos, porque ustedes van a experimentar la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Aquí vamos a ver algo de esa buena voluntad. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 2 de esta carta del apóstol San Juan. Es un solo capítulo, pero el versículo 2 dice: amado, yo deseo. Esta palabra deseo es la palabra voluntad. Y nosotros podríamos decir, bueno, hermanos, pero es que este era el deseo del apóstol Juan. No, esto lo inspiró el Espíritu Santo. Y si este hombre, Juan, era un siervo de Dios como lo era, y era un hijo de Dios como lo era, él no se puede atribuir cosas que son la voluntad de Dios, como si fuera la voluntad de él simplemente. O sea, si a mí me preguntan, o me encuentro por ahí a alguien en la calle tirado, yo me voy a acercar y le digo: mira, quiero decirte algo, realmente yo deseo verlo a usted bien. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han usado esa frase, hermanos, con alguna persona? Mire, yo deseo que usted esté bien. ¿La han usado alguna vez, hermanos? ¿La han usado alguna vez? Y si le preguntan a usted que qué tiene que hacer, si a usted esa persona se volviera y le preguntara: ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer para estar bien como usted desea? ¿Qué le diría a usted? Usted le hablaría del Señor, ¿verdad? Usted le diría a él lo que tiene que hacer. Bueno, pues este es el cuadro que tenemos aquí. Mira lo que dice. Versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas, hermanos? En todas las cosas. Vamos a decir que no. Nos vamos a poner a rebelarnos, hermanos. Hay un montón de reformadores modernos que necesitan que los reformen a ellos, que dicen cada cosa. Entonces, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué más desea? Y que tengas que dígame, hermano, dígame quién es feliz con una enfermedad en su cuerpo. Dígame, hermano, ¿conocen a alguien feliz? Ni San Job, el famoso Job. Si alguien piensa que cuando él dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, él estaba contentísimo, hermano, no ha entendido. Sí, dijo una verdad, pero no fue algo que brotó de la felicidad de él. Nadie enfermo puede ser feliz, hermano. Nadie. Por eso Jesús anduvo sanando a los enfermos. Y por eso la Biblia dice que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Ven que aquí hay tres cosas, hermanos, importantes. Aquí nos habla primero, lo primero que habla este pasaje, no está hablando ni de lo primero no es la prosperidad, ni tampoco la salud. Lo primero aquí es la prosperidad del alma. ¿A qué se refiere eso? Lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es sacarnos de la esclavitud, sacarnos del poder de las tinieblas, libertarnos del poder del diablo. Y las otras dos cosas, hermanos, es cuando entramos a la dimensión o al reino de Dios. ¿Qué dice, cómo dice la Biblia que es el reino de Dios? La Biblia dice que el reino de Dios es ¿cómo? Que el reino de Dios no es comida ni bebida. Dice que el reino de Dios es justicia, gozo, paz y poder en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ven que no es un sitio, no es un lugar, es un estado, es una condición y es hasta una mentalidad. ¿Cómo entramos a ese reino de Dios? Creyéndole al Señor, creyendo su palabra, creyendo en lo que Él dice, aceptándolo, recibiéndolo en nuestro corazón. Así es como entramos al reino, a experimentar el reino. ¿Qué es el reino? Justicia, o sea, una vida recta, santa y pura. Hermano, lo primero que debemos nosotros entender es que Dios no quiere que andemos en pecado, que desechemos la amargura, que desechemos la ira, que desechemos el enojo, que desechemos la blasfemia, que desechemos el chisme, que desechemos el juzgar y el condenar a la gente, que desechemos los celos, los resentimientos, los rencores. Con eso tiene que ver, hermanos, la renovación de nuestra mente. Debemos cambiar, hermanos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero ven, hermanos, que lo primero que decía Romanos era que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De qué nos está hablando ahí? De una vida justa, de un hombre justo, de un hombre santo, de un hombre recto. ¿Dónde sucede eso, hermano? Sucede cuando nosotros nos presentamos a Dios para que Él nos purifique, para que el fuego de la santidad que viene del Espíritu Santo nos haga justos. Y que nuestras manos no sean manos que pecan, y que nuestros ojos no sean ojos carnales, que nuestros oídos no anden oyendo otra cosa que no sea la palabra del Señor, que nuestra boca no hable palabras necias, palabras infladas, palabras mentirosas. Que nuestra boca alabe al Señor, que nuestra boca exalte a Dios, que nuestra boca, hermano, siempre esté hablando de las grandezas, de la misericordia y del amor de Dios. Voy a salir adelante, va a ser todo diferente, todo va a cambiar. Yo soy un siervo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy ministro de Cristo, etcétera. Soy un líder de multitudes. Dios tiene planes conmigo. Dios va a hacer cosas grandes a través de mí. Que usted pueda hablar eso, hermano, y que comience a verse como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios. Y después de que nos presentamos a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el verdadero culto que nosotros le tenemos que dar a Él, entonces después de eso dice que comencemos a cambiar, a metamorfosear, o sea, que sean transformados nuestros pensamientos. Hay muchos que sí son hijos de Dios, hermanos, y tal vez aquí es donde tendría que venir a hablar de Lot. ¿Experimentó Lot la salvación? ¿Qué dice Alex? Salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Igual que Abraham. Pero el hombre nunca, no cambió su manera de pensar. Hay un montón de personas, no sé cuántos de ustedes, hermanos, si usted recibió al Señor y usted dice, uy, sí, yo tuve una experiencia con Dios.
Sí, yo salí, sí, sí, ya. Y el Señor lo libró de ciertas esclavitudes, ¿verdad? Ya no toma guaro, ya no fuma, ya no usa droga. Pero, pero, pero ¿es eso nada más? No, hermano, falta que experimentes ahora la buena voluntad del Señor. Esto que dice el apóstol Juan: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso no es lo primero. Tampoco es que creemos en la doctrina de la prosperidad, no, hermano. No es que tenemos una doctrina de prosperidad. No. No es que vamos a hablar solo de eso. Es que eso, hermanos, eso viene después de la prosperidad del alma. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces pareciera que este hombre que le escribe Juan no tenía buena salud. Sí, Alex. Porque no tendría sentido que le diga y que tengas buena salud. Y que tengas salud. Pareciera que estaba enfermo. Amigo, hermano, yo deseo que tú tengas buena salud. Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Bueno, yo quiero decirle lo mismo a cada uno de ustedes. Pero mi hermano, no es primero eso que la prosperidad del alma. La prosperidad del alma es lo que nosotros conocemos como la liberación del pecado. Que ya no estemos bajo ningún pecado. ¿Qué cosas estará usted haciendo? ¿Necesitarás una obra en tus manos? ¿Necesitarás ofrecerte como un sacrificio, como un holocausto? El holocausto era el animal entero ofrecido a Dios, completo. Ni una pezuña se quedaba, todo era para Dios. Que podamos decir, sí, no tengo problemas con el sexo, no tengo problemas sexuales, no tengo problemas con las manos de coger lo ajeno, tocar lo que no es mío. No tengo problemas con los ojos, andar viendo lo que no y codiciando, porque la codicia, hermanos, entra por los ojos. Cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo ya codició en su corazón, dice. Pero no solamente podemos codiciar una mujer. Acán, el del libro de Josué, dice que miró unos lingotes de oro, ¿verdad? Y un poco de otras cosas, unos mantos babilónicos y otras cosas ahí, dice, y que los codició y los metió debajo, los escondió. Bueno, me parece que algunos hermanos con los ojos uno ve y codicia y muchas veces guarda aquello dentro. No guarde cochinadas, hermano. Si usted tiene problemas en su alma, los problemas del alma son eso, la codicia, y esa codicia que se manifiesta con desear y tomar lo que no es mío. Andar detrás de lo que no me pertenece. Vean esto, hermanos, vean esto. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro. Pero ¿les quedó claro esto, hermanos? Que el deseo de Dios es que usted prospere en todas las cosas. En todo. Que prospere como líder. Hermanos, que usted sea un líder de multitudes, una líder de multitudes. Que prospere tu negocio. Que prospere tu empresa, si la tienes. Que más bien usted diga, uy, tengo demasiado trabajo, ya no sé ni qué hacer. Sí. Y no que andemos, me perdonan la palabra, muy costarricense y muy pachuca, que no tengamos que andar pellejeándola, como decimos, ¿verdad, hermanos?
pastor, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque el tema es Abraham versus Jacob, versus Lot. En el capítulo 2, versículo 7, aquí, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice: y libró al justo Lot. Justo es una persona que ha sido sacada de la esclavitud, del pecado. Dios quiere hacer esa obra con todos. Pero después de que somos hechos justos, tiene que haber una renovación de nuestros pensamientos, una transformación de nuestra mente. Y la mente tiene que ser transformada a la imagen de Cristo. Que seamos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, no es una cuestión, me sacó acá y ya yo estoy acá. No, hermanos, estar en el reino, estar realmente en el reino de la luz, es porque pensamos igual que Él, porque creemos igual que Él, porque somos como Él. Y que, hermanos, y cómo es que nosotros llegamos a ser como Él. Todo tiene que ver con nuestra manera de pensar. Todo tiene que ver con mentalidad, hermanos. Con eso es que tiene que ver. No tiene que ver con legalismos, hermanos, prácticas externas, rudimentos externos. Todo, no tiene que ver nada con eso. Lo tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de pensar. Así, con que nosotros seamos, que nuestros pensamientos sean transformados a los pensamientos del Señor, pero que eso nos toca a nosotros, hermano. Eso no lo va a hacer el Señor. Él nos va a hablar, Él nos va a enseñar, como yo estoy haciendo hoy. Y hermanos, yo voy a seguir en esta línea, no sé cuánto tiempo, pero yo no me voy a descansar hasta que usted crea y hasta que creamos juntos, para que experimentemos la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tyron se enoja porque Dios le haya prosperado. Se molestó. Un día de estos, Tyron hizo algo interesante. Dice que él había dejado de diezmar en algún tiempo y que le debía no sé como cuánto ahí al Señor, ¿verdad? Y él decidió pagar eso. Y el Señor le proveyó para que pagara, para que arreglara su deuda. Y eso es interesante, hermano. Que nosotros no debamos nada. Claro, esto para muchos no es agradable decir esto, pero bueno. En 2 Pedro entonces dice el versículo 7, y libró al justo Lot. ¿Cómo estaba Lot, hermanos? Porque Lot salió con Abraham de Egipto. Pero, hermanos, llegó un momento de que se separaron. Nunca debió Lot haberse separado. Lot debió haberle dicho a Abraham: Abraham, no, donde tú vayas yo voy, como aquella mujer, como Ruth, que le dijo a Noemí. Porque Noemí le dijo: no me sigas, quédate allá, mejor quédate allá en tu pueblo, quédate allá. Y él le dijo: no, un momentito, no me digas eso, porque donde usted vaya yo voy, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no me voy a separar de ti. Y qué diferente esta mujer Ruth, cómo le fue, lo que pasó con ella, lo que le sucedió. Bueno, Lot no debió haberse separado de Abraham. Él no debió haberse alejado. Pero dice la Biblia que llegó un momento en que tenían muchos animales los dos. Y entonces estaban peleando los pastores. Ya comenzó, hermanos, porque por la plata es que vienen los pleitos. O sea, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese era el problema de Lot. Tenía un amor al dinero y muchas ganas de tener plata. Puso primero la prosperidad material que la justicia, que la santidad,
que la pureza, que el oír a Dios, que el obedecer a Dios. Si me da tiempo, llegamos ahí. Y entonces el hombre, hermano Abraham, le dijo: no peleemos, escoja. Si usted se va para allá, yo me voy para allá. Y si usted se va para allá, yo me voy para allá. Y si usted se va para allá, yo me voy para otro lado. Eso sucedió en el capítulo, en el capítulo 13 del libro de Génesis. Ahí habla de esa separación, lo que pasó ahí y lo que sucedió en ese momento. Entonces dice la Biblia que Lot miró todas las llanuras que había mucha agua y que ahí iban a prosperar porque el pasto era muy bueno para sus ganados. Dijo: aquí yo me voy a hacer rico, aquí me van a multiplicar la riqueza. Y entonces él escogió eso. Dios nunca le dijo que escogiera eso, él lo escogió, él decidió por sí mismo. Y entonces dice que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a vivir en Sodoma y en Gomorra. Y dice en la Biblia que la gente de Sodoma y de Gomorra eran grandes pecadores en contra de Dios. Este hombre se conformó al mundo. Este hombre, hermano, es el tipo de cristiano carnal, que sí es hijo, que sí nació de nuevo, pero que ese hombre nunca estuvo en el altar del sacrificio, nunca puso su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nunca. Ese hombre, hermanos, amó las cosas del mundo, su mente no cambió, sus pensamientos no cambiaron. Y entonces, vea lo que le pasó. Dice en el versículo 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué entendemos por abrumado? ¿Qué era lo que le estaba pasando? El siguiente versículo, el 8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Claro, él había nacido de nuevo, su alma, él había sido perdonado, pero nunca se renovó. Nunca renovó su manera de pensar. Él no cambió su manera de pensar. Por eso es que dice que afligía su alma justa, pero no perfecta. Y entonces dice que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que se practicaban allá en Sodoma y en Gomorra. Pero él vivía ahí, él estaba allí. Y esta palabra que abrumaba su alma, lo que quiere decir, hermano, es que cuando nosotros, hermanos, no presentamos nuestros ojos a Dios, todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestros miembros, dice allá, él nunca presentó sus ojos, sino que dice que miraba. ¿Qué estaba viendo él, hermanos? Él no estaba viendo al Altísimo, como dice la Biblia que Abraham miraba al invisible, dice así, ¿verdad? Él no estaba viendo a Dios, él no estaba viendo, hermano, la grandeza, el amor, la pureza, la santidad, la rectitud del Señor y la bondad de Dios. Él no estaba viendo eso. Él estaba viendo, ¿saben qué estaba viendo? Pornografía. Él estaba viendo la maldad que había allá y oyendo toda la maldad de aquellos hombres en contra de Dios. Qué diferente de Abraham. Abraham ni miraba eso, ni oía tampoco eso. Y entonces abrumaba su alma. ¿Saben qué quiere decir que abrumaba su alma? Que él comenzó a tener una lucha. Léanlo, búsquenlo si quieren, hermanos, en algún diccionario o concordancia o léxico, lo que quieran, para que vean. Él estaba experimentando, estaba luchando en sí mismo con las mismas tentaciones que ellos tenían. Porque cuando usted ve y oye lo mundano, lo que no tiene ni que ver ni oír, usted va a comenzar a experimentar en su propio ser una esclavitud.
Y va a comenzar a abrumar. Abrumar es como que cae uno, hermano, bajo un poder feo. Y comienza algo a gobernar la mente de uno. Comienza algo, hermanos, a reinar en la mente y en el corazón de las personas. Si usted está oyendo siempre personas que andan hablando mal de todo mundo, hermano, usted va a terminar hablando mal. O lo reprende y se aparta, o usted terminará, hermano, abrumado por eso también. Si usted comienza, hermano, a ver porquería, la que sea, y a verlas, de repente usted va a tener que luchar. Comienza eso también a querer tomar posesión en usted. Y usted va a andar como abrumado, así como bajo eso, como bajo esa esclavitud. Por eso nosotros debemos presentarle al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Nosotros no tenemos que estar viendo, jóvenes, señoras y señores, usted no tiene por qué estar abrumado, porque usted sabe que hay cosas que no están bien, usted sabe. Y usted está luchando con aquello. Yo no quiero ser así, yo no quiero. Vea, hermano, hasta que usted no deje, hasta que usted no rompa con aquello, hasta que usted no deje aquello, hasta que usted no se vuelva a Dios y le diga: Señor, hoy te presento mis ojos. Yo sé que no tengo que estar viendo estas cosas, pero no solamente pornografía, hermano, también puede ser otras cosas que tienen que ver con el mundo. Les gusta ver programas de hierberos que curan con hierbas. Ya no ven a Dios. Les gusta ver novelas, mujeres y hombres. Están atados, hermano, pagaron Netflix y están atados ahí a eso. Delante de Dios se los digo, hermanos, tengo muchos años de que no veo películas. Muchos años. No le encuentro gracia a eso ya. En algún tiempo lo hice. Y dice que él estaba abrumado. Y si él estaba abrumado, peor estaban las hijas. Porque las hijas terminaron cometiendo incesto con el papá. Se acostaron con el papá. Este fue el hombre, hermano, que se conformó a Sodoma y a Gomorra. Él se conformó a ellos. A él le gustaba ahí. Fue poniendo su tienda y acercándose. Y se quedó viviendo ahí. Y ahora, hermanos, dice que estaba abrumado. Estaba cayendo, estaba bajo una esclavitud ya fea. Porque veía y oía lo que ahí se practicaba. Lo veía y lo escuchaba. En cambio, hermanos, tenemos por eso el tema se llama Abraham versus Jacob. Y hermanos, voy a terminar nada más que leamos, no voy a hacer comentario. Vamos al capítulo 13, un momentito, hermanos, del libro del Génesis. Lo leemos nada más y ustedes lo van a escudriñar. Tal vez con lo que les he hablado tengan más luz y lo puedan leer. En el capítulo 13. ¿Qué lo tiene abrumado a usted, hermano? Uy, tengo una lucha. Eso significa abrumado. Seguro Abraham decía: tengo una lucha con eso. Tengo una lucha con los deseos sexuales. Y porque ahí las mujeres andaban medias chingas. Era un lugar, hermano, dice que eran grandes pecadores en contra de Dios. Así literalmente dice. En el capítulo 13 de Génesis, vean esto, hermanos. Capítulo 13, en el versículo 4, Abraham tuvo un desliz. Salió de la esclavitud de Ur de los Caldeos. Pero como él no renovó sus pensamientos, le pasó algo acá. Se fue para Egipto y estuvo un tiempo en Egipto. Allá estuvo viviendo en Egipto. Luego, pero ¿por qué fue que él se fue para Egipto? Vea lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 4. Dice, versículo 3, Génesis 13:3, dice: volvió por sus jornadas, hablando de Abraham, desde el Negev
hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Verso 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, y invocó allí el nombre de Dios. Eso es parecido a Romanos 12:1. Ahí él volvió a presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, perdóname, te fallé, Señor, perdóname. Señor, te entrego mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies. Límpiame, Señor, lávame, Señor, perdóname, Señor, por favor. Volvió al altar y ahí invocó a Dios. Ok, pero vamos a seguir leyendo. Pasemos al versículo 13. Me voy a brincar mucho. Versículo 13. Ya había sucedido lo que les conté de Abraham y Lot, ¿verdad? Que habían peleado los pastores de Lot porque tenían mucha plata. Ellos habían hecho mucho dinero en ese caminar. Tenían muchas ovejas, mucha plata. Y entonces Abraham, hermano, le dijo, Lot, escoja usted para dónde usted se vaya, para que no peleemos entre nosotros, porque nosotros somos hermanos, no tenemos que pelear. Y en versículo 13 dice, versículo 11 más bien dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. O sea, cada día más cerca, cada día más cerca de Sodoma. ¿No les ha pasado eso? Un traguito, después 3 traguitos, después 5 traguitos. Primero, veo a la mujer en traje de baño, por ahí en algún lado. Ya después, ya estoy aburrido de verla en traje de baño, quiero ver más. Y ya vi un poco más, un torso desnudo. Pero ya quiero ver algo más. Ya quiero experimentar algo más. Eso es lo que significa que fue poniendo su tienda hacia Sodoma y a Gomorra, donde leímos, hermanos, que estaba abrumado por lo que veía y oía. Pero ¿quién le dijo que se acercara? Hermano, siempre estamos predicando, hermano, que deje de estar viendo cochinadas, que cambie. Presente su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Tus pies no son para andar, hermano, presurosos contra el mal, dice el Proverbio 6. 6 cosas abomina Jehová y 7 aborrece su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que siembra discordia, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso lo aborrece Dios. No, pero los está acercándose. Pero sigamos. Dice, verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí se va hermano, cuando no tenía que contemporaneizar. Él no tenía, hermano, que meterse ahí. Él tenía que, como dice Pablo en Romanos, no se conformen al mundo, no se hagan como ellos, no aplaudan lo de ellos, no se acerquen a lo de ellos, aléjense de ellos. ¿Cuántos cristianos estarán metidos hoy, hermanos, allá en el Festival de la Luz? ¿Cuántos no fueron a la iglesia y mañana amanecen trasnochados? ¿Cuántos en negocios oscuros? Y hoy podríamos seguir la lista. Dice en el versículo 14:
Y Jehová, después de que, porque eso era lo que estaba en el corazón de Lot, eso era lo que había en el corazón de él. Él debió haber tratado, hermano, él debió haber dicho, no, Abraham, yo no me quiero alejar tampoco. Pero ya Abraham tenía una costumbre de ir al altar, había ido a un altar, se había humillado, había presentado su cuerpo a Dios. Hermano y hermana, joven, señorita que está acá, caballero, preséntele su cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Usted no es para el pecado, usted no tiene que contemporaneizar con lo que para el mundo es común y corriente. Ese cuerpo tuyo es para Dios, y una vez que entregue todo tu ser a Dios, en que usted muera al pecado ahí en ese altar, entonces, hermano, tiene que venir obligadamente la renovación de tu mente y comenzar, hermanos, ya a creer lo que aquí dice, a creer la obra de Cristo, a creer en el Dios de amor, de justicia y de santidad y de rectitud, a creer en las Sagradas Escrituras y hablarlas, hablar este mismo idioma, hablar estas mismas palabras. Y vean, hermanos, de verdad solo lo voy a leer, perdón. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Vean, hermanos, Jehová dijo a Abraham, todavía Abraham no había sido cambiado, pero ya él había tomado una decisión en su corazón. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ve la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nada de eso hizo Lot. Lot no tenía un altar, Lot no tenía un lugar de comunión. Para Lot Dios no era nada. Sí había salido, sí, hermano, pero nunca entró. Y ese es el problema. Puede que usted haya nacido de nuevo, que yo haya nacido de nuevo, mi hermano, pero tiene que venir la consagración en el altar de Dios, donde le presentamos todo nuestro ser enterito a Dios. Y después, hermano, el Señor comienza a enseñarnos sus deseos, a darnos su voluntad, o a darnos sus deseos, y comenzaremos a experimentar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Amén. Póngase de pie, mi hermano.